¿Qué tal? ¿Cómo les va? En el audio anterior yo les comentaba un poco acerca del término vida viviente, ¿no? Que utiliza Fyodor Mikhailovich en sus obras, ¿no? Opuesta a la vida libresca, ¿no? Que es una vida que en cierto sentido favorecida por el sistema educativo nuestro, ¿no? Fíjense ustedes que nosotros en general entramos a la escuela muy temprano, 5 años, en fin, 6 años, 7 años, ¿no? Después la primaria, la secundaria, después la universidad, en algunos casos, en la escuela técnica, etcétera. ¿Sí? Son 2 años donde nosotros nos dedicamos a recibir conocimiento. O sea, el sistema educativo está orientado a transmitir, ¿no? A través de docentes, de profesores, muy meritorios, obviamente, conocimientos muy necesarios. Pero en todos esos años, nuestra experiencia de vida ha sido dejada de lado. O sea, el sistema educativo no está orientado, como podría estarlo, a permitirle a los estudiantes a tener experiencias válidas, interesantes, como puede ser, por ejemplo, jugar o hacer campamentos, o organizar algo, o crear algo, o ir a, no sé, visitar, no sé, enfermos, o construir una huerta en la escuela, o aprender a cocinar, cosas que desarrollan otros talentos creativos o de equipo o virtudes de todo tipo, ¿no? Como por ejemplo hacen, no sé, los Boy Scouts, ¿no? Los exploradores, que llamamos también, o algunas otras organizaciones que están orientadas a que los niños y los jóvenes tengan experiencias válidas, que asuman desafíos auténticos, ¿no? Y no solamente el desafío de pasar un examen, no sé, de literatura o de matemáticas, ¿no? Es decir, con esto yo no es que estoy criticando en forma absoluta, pero estoy diciendo que sí, en realidad estamos demasiado orientados al conocimiento y tenemos pocas experiencias, al menos a nivel sistema educativo, ¿no? Después, claro, en nuestra casa, en fin, quizá en la parroquia o grupo de amigos, otra cosa, ¿no? Bien. Entonces, la vida viva, ¿no? Entonces, estaba yo leyendo un diálogo de El adolescente, ¿no? Que es una gran idea. Una gran idea, dice Versilov, es un sentimiento, ¿no? Y eso es la vida viva, la vida viviente. Entonces su interlocutor, que no le gustó lo que Versilov decía, ¿no? Él le dice, pero bueno, pero ¿qué es, según usted, esa vida viviente, Leo? Es que no lo sé, dice Versilov, ¿no? Si a Versilov le gusta decir que no lo sé, es decir, la ignorancia. Esto es importante saber, no lo sé. No es que no lo sé, estoy aclarando yo, sino que no importa tanto cómo se llaman las cosas. Lo importante es comprenderlas, sentirlas, ¿no? Es que no lo sé, dice Versilov. Leo, sé simplemente que debe ser algo infinitamente simple, totalmente ordinario, que salta a la vista, perdón, sí, salta a los ojos, dice, cada día y a cada minuto. Tan simple que nos cuesta trabajo creer que sea una cosa tan sencilla, delante de la cual pasamos con toda naturalidad, desde muchos millares de años, sin observarla ni reconocerla. Es decir, eso es interesante porque nosotros quizá podemos entender la vida viviente, como yo la acabo de entender, como aventura, ¿no? Como campamento, como riesgo, como amorío, como romances, como experiencias extremas o místicas, ¿no? En fin, asumir un desafío difícil, no sé, escalar una montaña o navegar un océano. En realidad, o tener, no sé, ya en la edad adulta, tener un auto nuevo, estos eléctricos, ¿no? O tener un gran éxito empresarial. En cambio, la vida viviente para Versilov es algo infinitamente simple. Esto es interesante. ¿Y qué es esto infinitamente simple? A mí se me ocurren dos respuestas en base a la doctrina, si quieren, no es una doctrina, sino la perspectiva integral de este autor. La primera es la existencia. O sea, la misma existencia es un hecho absolutamente extraordinario y a su vez simple, que ni siquiera podemos decir qué significa existir, ¿verdad? Esta es la experiencia que tuvo el hermano mayor de Zosima, Marcel, ¿no? Cuando él siente una especie de éxtasis por el solo hecho de existir, ¿no?
la belleza, la bondad de las cosas, que nos produce, digo, un éxtasis, ¿verdad? Esto es lo primero. Y lo segundo es el amor, porque en realidad, si nosotros leemos el Evangelio, y sobre todo el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, entendemos que la vida viviente es una vida vivida con amor y por amor. Esto lo dice expresamente San Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando habla de la vida y de la muerte, y dice, leo de la primera carta de San Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Vale decir que la pregunta acerca de la vida se resuelve en la pregunta acerca del amor. Y termina Juan, el que no ama está muerto, permanece en la muerte, dice él, ¿no? Entonces, la vida viviente es algo extremadamente simple, infinitamente simple, que quizá podemos establecer una relación conceptual, ¿no?, entre la vida, la existencia y el amor. ¿Y esto qué significa? Significa algo que tenemos que tener en cuenta, que el amor es algo realmente importante y realmente difícil, y profundo, y complejo, porque vivir y amar, ¿no?, son sinónimos. Acerca de esto hago un pequeño paréntesis o me voy un poco por las ramas, ¿no? Vale la pena recordar lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, en capítulo 3, cuando él habla de las dimensiones del amor. Es un texto que es poco comentado, pero a mí me parece importante, me parece interesante, sobre todo porque un poco recurre a nuestra imaginación, ¿no? Y imaginar las cosas nos ayuda a entenderlas, ¿no? O sea, nuestro conocimiento siempre necesita de la imagen sensible. Entonces San Pablo utiliza, digamos, las dimensiones del cuerpo humano o del cuerpo, de los cuerpos en general, que era conocida, obviamente, en la antigüedad, ¿no? Es decir, ya es más, se había desarrollado toda una teoría acerca de la física, ¿no? Bueno, Aristóteles escribe la física y hay grandes matemáticos, ¿no?, que nos dejaron sus fórmulas, ¿no?, y de cómo calcular, no sé, las dimensiones o el volumen, no sé, o la superficie de una esfera, etcétera. En fin. Entonces San Pablo dice, para que conozcamos, dice, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo. Si ustedes saben, por ejemplo, un cubo tiene al menos 3 dimensiones, ¿no? El ancho, la altura, ¿no?, el alto, y la longitud, ¿no?, lo que nosotros quizás llamamos profundidad de un cubo, ¿no?, de una caja de galletas. Bueno, San Pablo le agrega a estas 3 dimensiones de lo físico una cuarta dimensión, que es la profundidad. Entonces tenemos aquí no 3, sino 4 dimensiones. Anchura, altura, longitud y profundidad. Del amor. Digamos que es difícil esto de vivir en el amor, ¿no?, de Dios. Porque claro, son 4 dimensiones. La anchura, ¿qué es? La extensión. Acerca de esto, por ejemplo, les voy a leer un texto de Santo Tomás porque es más fácil leerlo que comentarlo. Santo Tomás de Aquino, en su comentario a Efesios, tiene este párrafo que les leo. Por la anchura se señala la extensión del amor divino y de la sabiduría divina sobre todas las cosas. Es decir, que el amor es extenso, es ancho, o sea, no se reduce simplemente a nuestros conocidos, a nuestros seres queridos, sino que es extenso, o sea, en el caso de Dios es universal. Dios ama todas las cosas, no solamente el sol y las estrellas, sino hasta el granito de arena y la hoja de un árbol, ¿no? Es decir, no tenemos que ser importantes para ser amados por Dios. Dios no quiere que seamos importantes, porque no, es decir, su amor se extiende a todas las cosas. Es importante eso, ¿no? Es muy interesante. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, dice en otro lugar el Señor Jesús. Por la longitud, sigo leyendo a Tomás, se señala su eterna duración. Claro, porque algunas veces uno ama durante un tiempo, después deja de amar, ya no te quiero más. Le decimos de repente a una persona, ¿no? Pero el amor divino no solamente se extiende a todas las cosas, sino que se extiende en el tiempo, es largo, dura,
¿no? Es decir, esto también es importante y es difícil perseverar en el amor. O sea, amar en una época determinada de la vida, siendo jóvenes y lindos, atractivos y talentosos, en fin. La longitud del amor. La altura o sublimidad, sigue diciendo Tomás, señala la perfección o nobleza del amor divino. Claro, porque una cosa es amar y otra cosa es responder a la pregunta ¿qué significa amar? ¿Qué hago cuando amo? ¿Qué hago? ¿Le deseo el bien? ¿Trato de ayudarlo? ¿No? ¿O trato de poseerlo? ¿No? Muchas veces entendemos el amor como posesión. Este es un tema que está muy presente en la obra también de Dostoyevsky, el amor como posesión, ¿no? Fundamentalmente en la novela El idiota, cuando la protagonista, el personaje principal, Nastasia Filipovna, es asesinada por el hombre que la ama apasionadamente, un tal Ragozhin, pero que la quiere poseer de tal manera que quiere obligarla a ella a amarlo, y ella no lo ama, al menos como él la ama a ella. Y él termina asesinándola. El amor como posesión, ¿no? ¿Qué es amar? Y después la profundidad del amor, ¿no? Que, claro, digamos, el amor es un misterio que hunde sus raíces en Dios y que se extiende más allá de la muerte, ¿no? Leo el comentario de Tomás, y por profundidad lo incomprensible de su sabiduría. Así pues, el fin de nuestro amor es llegar a conocer la infinita extensión del amor divino, su eterna e infinita duración, la alteza de su naturaleza perfectísima, la profundidad e incomprensibilidad de su sabiduría, del modo que a nuestra capacidad es permitido, ¿no? Entonces, estas cuatro dimensiones del amor me parece, aunque no está esto en Dostoyevsky, me pareció interesante ilustrar, ¿no? Porque esta simplicidad infinita de la vida viviente consiste en la existencia y en el amor, pero el amor a su vez, aunque es simple, es muy complejo también, ¿no? Bueno, sigamos entonces leyendo, o sea, reflexionando, mejor dicho, acerca de Memorias del Subsuelo, ¿no? Y entonces termina el párrafo este último de la novela diciendo que si los hombres se quedasen solos, sin libros, no sabrían qué amar y qué odiar. Claro, porque se ha roto la espontaneidad de la vida. Recuerden ustedes que el cristianismo asume la espontaneidad de la vida. Como dice uno de los principios de la teología católica, la gracia supone la naturaleza. Lo que hace la gracia es elevarla, sanarla, perfeccionarla, acompañar la naturaleza. Pero esa espontaneidad, por ejemplo, del amor erótico entre el varón y la mujer, la gracia construye sobre esa relación el sacramento del matrimonio. Pero el sacramento del matrimonio es la continuación, la perfección. O sea, el amor en el matrimonio no es distinto del amor natural, sino que se ensancha, se alarga, se profundiza, se extiende, ¿no? En fin, según estas dimensiones. Bien. Entonces, digo, el corazón cristiano es el corazón humano herido por el pecado, ¿no? Redimido, purificado, elevado por la gracia. De modo que en el cristianismo se asume la espontaneidad del espíritu humano. En cambio, en el racionalismo no. Esa espontaneidad se ve suprimida por la razón, que de repente, si yo veo que toda una región del mundo no ha aportado nada a la historia, como en el caso de Siberia, lo cual es falso, por otro lado, porque Siberia es una región, aunque desconocida, de muy interesante vida cultural. O sea, el siberiano es un hombre del todo particular, que no es que no tenga nada que ver, pero no es igual que el ruso europeo, ¿no? Es otro tipo de persona, y los mismos rusos hablan del siberiano, ¿no? Como de un hombre libre, un hombre feliz, un hombre que vive rodeado de naturaleza, un hombre que no está contaminado por la civilización, el siberiano, ¿no? Hay un documental en ruso llamado El camino a la felicidad, algo así, que habla precisamente de los pueblos siberianos a los cuales no se puede acceder, por ejemplo, sino con avión, porque no hay carreteras ni nada, ¿no? Sino que quizá haga una pequeña pista o un río que se descongela en verano. Bueno, ahí viven personas que tienen su propia historia. Entonces,
el racionalismo, digo, excluye a la humanidad solamente porque no ha producido nada que sea, digamos, válido según la razón ilustrada, ¿no? Hay que estar atento a esto, ¿no? En nuestra época, donde parecería que hasta la inteligencia artificial nos va a desplazar a todos, ¿no? Bien, entonces estábamos leyendo a estas memorias del subsuelo, ¿no? Como un momento del todo particular de la biografía de Dostoyevski, ¿no? Donde, repito, ya deja la perspectiva de pobre gente, ¿no? Psicológica, pero fuertemente determinada por lo social, por lo político, ¿no? De estas personas insignificantes, deja la perspectiva del presidio, Memorias de la Casa Muerta, y encuentra una perspectiva que él va a conservar ya de aquí en adelante, que es esta perspectiva del subsuelo, ¿no? El subsuelo, que es un lugar donde el hombre se encuentra consigo mismo, con sus ideas, con sus pensamientos, poco, si quieren, una imagen de la vida interior, ¿no? También de la vida inconsciente, donde se origina la existencia. Les decía que, según algunos autores, no todos, para ser honestos, Dostoyevski aquí tiene en mente a Hegel, ¿no? Y Hegel no es que no era cristiano, sino que él confesaba un cristianismo filosófico. Para él la filosofía debía reemplazar al credo, a la religión, ¿no? A la doctrina religiosa. El cristianismo, según él, es la religión del hombre, la religión verdadera. Él dice, los cristianos dicen la verdad, pero no saben lo que dicen. Es él, Hegel, el que viene a revelarle al cristiano qué es en qué realmente que él cree el cristiano, ¿no? Los cristianos dicen la verdad, pero no saben lo que dicen. Siendo muy joven, Hegel, en el año 1795, escribe un libro titulado Vida de Jesús, ¿no? Fíjense ustedes, él es estudiante de teología. En la vida de Jesús, ya, que es un hombre de su juventud, Hegel elimina todo elemento sobrenatural del Evangelio. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que nos revela la razón divina. La razón. Lo que sucede es que el hombre, o en el hombre, la razón se oscureció. Esto Hegel lo reconoce. En el hombre la razón se oscureció. Entonces Dios envía a su hijo aquí entre comillas, no es el hijo consubstancial del credo, sino que es un hijo, su enviado, su profeta, ¿no? su Mesías, en forma visible, para que le recordara al hombre el camino de la razón. Lo cual está muy bien, es exacto, ¿no? O sea, no quiere decir que todo lo que dice Hegel sea erróneo, no, lo que es parcial, es limitado, pero hay muchas intuiciones que son verdaderas, ¿no? Vamos a leer un párrafo de Vida de Jesús de Hegel. La razón pura, ilimitada, es la divinidad misma. O sea, la razón es la divinidad, ¿no? Hegel es también, prefiere el cuarto evangelio, ¿no? Como Dostoyevski, entre paréntesis, el evangelio del Logos, el evangelio de Juan, ¿no? La razón es la divinidad. El plan cósmico está ordenado en conformidad con la razón. Y es esta, la razón, la que enseña al hombre a conocer su destino, la finalidad de su vida. Perfecto, ¿verdad? La razón, ¿no? Ya Heráclito hablaba de la razón, del logos, ¿no? Aunque con frecuencia haya estado oscurecida, la razón nunca se extinguió por completo, y hasta en las tinieblas se conservó un tenue resplandor. Entonces, la historia no es otra cosa que la historia de la razón, de la divinidad que estaba oscurecida y se vuelve a revelar en un momento determinado de la historia en Jesús de Nazaret. De modo que la aparición de Jesús es un momento de un proceso evolutivo de la razón, del espíritu, de la idea absoluta, que entra la razón en la historia humana en forma de un hombre que posee un nivel de conciencia superior. Y este es Jesús. De modo que la aparición de Cristo como que corresponde al proceso evolutivo de todo el cosmos. La idea de la evolución, que obviamente es muy popular en aquella época, y después más aún con los descubrimientos de Darwin,
hace que haya un último paso de evolución, que es la evolución de la razón al espíritu, ¿no? Claro, si uno piensa en etapas, ¿no? En grandes etapas de millones y millones de años de un proceso evolutivo positivo, entonces primero, digamos, la materia evolucionaría en vida, aparecerían las primeras células, ¿no? Seres vivientes, en fin. Después la vida evoluciona, se hace compleja ya en seres del reino vegetal, ¿no? Las plantas, los animales. Después todo eso evolucionaría también en seres ya que poseen un determinado grado de conciencia, de conocimiento, que llamamos sensación, ¿no? Que son los animales que ven, que oyen y que también en cierto sentido también piensan, razonan, sienten. Y después ese nivel de la sensación pasaría a una evolución que no es otra cosa que la evolución de Dios mismo, porque en Hegel la distinción entre lo increado y lo creado, dicen los especialistas, desaparece, o sea, es como que es panteísta, que repito, no es fácil leerlo. Y después este último pensamiento, perdón, este último nivel que mencioné, que es el nivel de la razón y del pensamiento, evolucionaría en espíritu y divinidad, ¿no? O sea, el hombre volvería al origen de donde partió, que es la divinidad, a través de un paso de la razón al espíritu, gracias a la materialidad de Cristo. Entonces Cristo sería precisamente esa herramienta, ese instrumento del universo, del cosmos, de Dios, que hace que el hombre pueda acceder a un nuevo nivel de conciencia. Como ven, no está del todo mal, ¿no? Es decir, hasta puede llegar a ser interesante, convincente, sobre todo en nuestra época, ¿no? Que un poco en diálogo, ¿no? En el debate entre la fe y la ciencia, ¿no? Bien, o los científicos, cientificistas, ¿no? Que un poco se burlan. Recientemente, por ejemplo, yo leía un artículo de una persona muy conocida de otro país, ¿no? Es un publicista, un periodista, historiador, un hombre realmente de enorme talento, que él se reía del cristianismo, se reía, decía, pero ¿cómo es esto ustedes que dicen que piensen lo absurdo que resulta pensar que pasaron millones y millones de años desde el Big Bang hasta el estado actual del universo y de repente Dios vino al mundo, ¿no? Un Dios, etcétera, en fin. Claro, puede resultarle absurdo, pero desde el punto de vista de una determinada lógica es absolutamente coherente si entendemos que la evolución es el paso de lo imperfecto a lo perfecto según determinadas leyes. Entonces, el paso de lo racional a lo espiritual podría ser tranquilamente entendido como el último y el mejor de los pasos, ¿no? Como la corona de toda la creación. ¿Por qué no? Es decir, estas teorías que no son ortodoxas ni pueden servir también en el debate, ¿no? Bien, entonces, un poco este es el cristianismo que profesa Hegel, ¿no? En fin, Hegel, Fichte también, que es uno de los también idealistas, ¿no? Él, como Hegel y como otros, entiende que hay dos cristianismos. Está el cristianismo vulgar, eclesiástico, el cristianismo aliado al poder, supersticioso, el cristianismo de los curas, de las procesiones, de las prohibiciones, de los mandamientos, ¿no? Del puritanismo, etc. Y después está el gran cristianismo, el auténtico, ¿no? Que es el cristianismo filosófico, ¿no? Es decir, y cuyos predicadores y sacerdotes son ahora los filósofos idealistas, ¿no? Bien, entonces, digo, Dostoyevsky conocía esto y se sintió atraído por esto, por la idea del nuevo cristianismo, no del cristianismo de Hegel, sino más bien del cristianismo de Belinsky o de los socialistas utópicos, ¿no? Porque el nuevo cristianismo tenía como diversas ramas o corrientes. La primera corriente que les mencioné en el audio anterior está representada por Tolstoy, León Tolstoy, ¿no? Que es un cristianismo judeocristiano, deísta, ¿no? Que rechaza la vida sacramental y, en fin, la iglesia, que tiene algo también de socialista, ¿no? El Tolstoy rechaza el Estado y a la propiedad privada.
Después este es cristianismo hegeliano, ¿no? Un cristianismo macro, ¿no? De las grandes intuiciones de la historia, ¿no? De la evolución de la historia hacia la libertad, ¿no? De personas relevantes. En ruso hay una expresión, ¿no? Que utiliza Dostoyevsky en Crimen y Castigo. También Crimen y Castigo es una novela que, en cierto sentido, según autores, algunos, está escrita en contra del hegelianismo. ¿Por qué? Porque en Crimen y Castigo el personaje es Raskolnikov, ¿no? El asesino, que él quiere entender si él es una persona históricamente relevante o es una criatura temblorosa. Él distingue en esta obra, ¿no? Raskolnikov había escrito un artículo, él, el asesino, también era estudiante, habían escrito un artículo, distingue dos tipos de personas, ¿no? En ruso se llama prava y miushie, aquellos que tienen derecho, o tvardrajashaya, o criatura temblorosa. ¿A qué grupo de personas pertenezco yo? ¿Aquellos que tienen derecho a decir una nueva palabra y para decirla pisotear las normas morales vigentes? Personas como Napoleón o como Newton o como el mismo Jesús, ¿no? Estas personas que están más allá de la moral de su tiempo. O bien yo pertenezco a la masa, ¿no? Al material biológico. ¿Soy locomotora o soy vagón? Claro, porque Hegel entiende que el espíritu se revela también en personas particulares. Sobre todo para Hegel, la persona que en aquella época encarnaba o materializaba al espíritu era Napoleón. Cuando Hegel ve a Napoleón entrar montado a la ciudad donde él está, en Alemania, ¿no? Napoleón, ustedes saben, ocupa parte de Alemania, entra en guerra con Prusia, etc. Hegel escribe a un amigo: he visto al alma del mundo sobre su caballo, montada en un caballo. He visto el alma del mundo. Claro, porque Napoleón venía a traer la libertad. Era un vehículo de la libertad, ¿no? El alma del mundo montada. Fíjense qué expresión, realmente, no digo exagerada, sino que extraña, ¿no? Es un poco una exaltación fuera de todo límite. Bien, entonces Raskolnikov se preguntó: ¿yo soy de estos que son portadores del alma del mundo? ¿O soy un hombre insignificante? Entonces, para probarlo, Raskolnikov decide asesinar. Y cuando asesina, se da cuenta que se ha matado a sí mismo. Él le dice a Sonia: yo no he matado a una vieja usurera, me he matado a mí mismo. Vale decir que el hombre, sujeto de la historia, cuando va en contra de estas leyes fundamentales de la historia y de la naturaleza y de Dios, ¿no? Se destruye a sí mismo. Tenemos entonces estos diversos cristianismos, ¿no? El cristianismo hegeliano, o de Fichte también, ¿no? En cierto sentido esto nos recuerda al cristianismo gnóstico. Ustedes saben que la primera herejía en la historia de la Iglesia fue el gnosticismo, que aparentemente se vuelve, ¿no? Vuelve obviamente con otras palabras, con otros términos filosóficos, ¿no? Pero, por ejemplo, los gnósticos entendían que hay dos dioses, dos principios, ¿no? Y que el Antiguo Testamento era fruto del principio negativo, oscuro, ¿no? Y el opuesto al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el Dios de la luz, de la sabiduría y del amor, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que el Dios de Israel es un Dios maligno, ¿no? Y que la naturaleza humana, que es buena, ha sido como intoxicada, contaminada por la presencia de este Dios maligno, ¿no? Y que el hombre debe liberarse a través de la comunión con Jesús. Por otro lado, debe liberarse a través del rechazo de todo lo material. Para Hegel, Cristo es un hombre que se desentiende de lo cotidiano, se desentiende de lo material. Él viene a revelar el espíritu, no la materia. Cosa que, si uno lee el Evangelio, se da cuenta que no es así. Porque el primer milagro que hizo Jesús fue ni más ni menos que transformar el agua en vino en unas bodas, ¿sí? En fin, o sea, Cristo tenía muy en alto y tiene muy en alto la vida cotidiana, ¿no? La existencia vivida en el amor, como decíamos
fin, antes, ¿no? Bien, entonces, más allá del Cristo de Hegel, está el Cristo de los socialistas, el Cristo que vino a predicar no en ningún espíritu, ninguna idea absoluta, sino vino a predicar la libertad, la igualdad y la fraternidad, así de sencillo. O sea, Cristo es el abanderado de los revolucionarios, no es un gurú como los gurúes de la India que viene a enseñarnos a desapegarnos de las cosas, ¿no? A alcanzar la quietud del espíritu, el nirvana y estas cosas, sino que es un Cristo, en fin, de estos revolucionarios, ¿no? En fin, tipo, no sé, Che Guevara o este tipo de personas que quieren fundar una sociedad. Pero a diferencia del Che Guevara y otros terroristas, Cristo lo quiere hacer mediante una revolución moral, no violenta, sino moral. Dostoyevsky, repito, es afín a esta idea y es afín también a una idea pacífica de la revolución. ¿Sí? Y bien, entonces hay como una nueva cristología, la cristología de los socialistas, que rescatan al Cristo de los evangelios sinópticos, a la realidad empírica, política, social, ¿no? Tenemos aquí al menos dos cristologías opuestas, pero que ambas tienen en común lo siguiente, que rechazan la ortodoxia eclesiástica. No solamente la rechazan, sino que desean reemplazarla. Al final de su vida, en Los Hermanos Karamazov, libro escrito un año antes de su fallecimiento, Dostoyevsky vuelve a rescatar en la persona del Starets Zosima la institución eclesiástica. O sea, uno de los héroes, quizá el principal de esta obra, es un monje ortodoxo. Un monje ortodoxo que ha alcanzado realmente un nivel de conciencia, por decirlo así, y de sabiduría superior al de la media eclesiástica, que se mantiene, sin embargo, esta media eclesiástica en un nivel más bien de ritualista, ¿no? Bueno, que obviamente está bien, pero es insuficiente. Bien, voy a terminar para no hacerlo tan largo. Si fue de su utilidad, le voy a pedir que se suscriban, que pongan el like, que lo compartan para la difusión del canal. Que tengan un muy, pero muy buen día.